Bien, buenos días. En nombre de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Central les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio del día de hoy, donde vamos a abordar, hemos titulado el conversatorio como el Banco Central y la Economía en tiempos de pandemia, ¿no? Tenemos un invitado de lujo, el consejero Alberto Nodón del Oro. Alberto es economista, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster y PhD en economía de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Tiene una particularidad que yo creo que es digno de destacar, es que Alberto es el primer consejero del Banco Central que proviene de la casa del Banco Central. Si no me equivoco, ¿no, Alberto? Es un primer consejero que fue formado y tuvo otros cargos dentro del Banco Central antes de ser consejero. Alberto fue jefe de la división de estudios del Banco Central, también fue economista jefe. Entonces, yo diría que tiene una ventaja comparativa frente a otros consejeros porque conoce muy bien la casa. Y además, bueno, ha tenido otros cargos en el sector privado y es académico de varias universidades prestigiosas. Por ende, la verdad que tenemos que aprovechar al máximo este conversatorio porque tenemos un invitado de lujo. Además, contamos con la presencia del profesor Gerardo Copelli, que nos va a ayudar con la moderación. Gerardo es un destacado profesor de la Universidad Central, profesor de Derecho Tributario, de Derecho Económico. También está el profesor Ricardo Núñez, también economista y profesor de las cátedras de Derecho Económico 1, 2. Y yo también por la colaboración en organizar este conversatorio y a todas las personas que se han sumado y aprovechar al máximo la instancia. Les recuerdo, la idea es silenciar los micrófonos, escuchar al invitado y después hacer las preguntas. Alberto nos puede hablar, bueno, evidentemente de las medidas que ha tomado el banco, que son varias, son muy técnicas. También efectivamente su visión de qué puede ocurrir en la economía o qué está ocurriendo y además algo muy relevante, aprovechando que bueno, somos una escuela de Derecho y Trabajo Social, también tal vez preguntarle cuál es su mirada, digamos, de la institucionalidad del Banco Central en relación con el proceso constituyente que se nos viene, que está medio paralizado por ahora, pero que inevitablemente es algo que tenemos que afrontar. Entonces, eso, agradecerles la presencia, agradecerle a Alberto, y te cedo la palabra, Alberto. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rafael, por la presentación. Solo decir que es cierto, creo que soy el segundo consejero que fue antes miembro del staff en el banco. Creo que Enrique Marchal fue gerente general un tiempo antes de ser consejero. También quiero decir que el Banco Central es una institución que cuenta con un staff muy competente y que ha hecho una labor gigantesca en estos días, con dificultades muy grandes, trabajando desde sus casas, bueno, como estamos todos. Y por lo tanto el banco es mucho más que los consejeros. El banco, diría yo, una de sus características es justamente esa de tener un staff técnico muy solvente. Así que muchas de las cosas que yo voy a plantear hoy día y muchas de las medidas que hemos tomado son fruto de ese debate entre el Consejo y el staff y en un trabajo muy arduo que ha hecho el staff estos días y por eso quisiera recalcarlo antes de partir. Bueno, parece un poco como de siglos pasados, pero la verdad que no hace tanto. En enero y febrero estábamos discutiendo cifras económicas que eran en el margen alentadoras. Había un ambiente obviamente de preocupación, veníamos de los eventos de octubre y noviembre, había mucha incertidumbre en el ambiente y eso estaba de alguna manera afectando negativamente a las proyecciones, especialmente por el lado de la inversión, pero lo que es cierto es que habíamos tenido una recuperación algo más rápida
la economía a principio de año respecto de lo que esperábamos. Así que estar al poco andar a fines de abril, discutiendo la recesión más grande que va a tener Chile desde los años 80 y el mundo, probablemente en toda su historia, por lo menos de que, no sé si la historia un poco mucho, pero por lo menos desde los años 30, es algo que no estaba en la cabeza de nadie, ni en los planes de nadie, y por lo tanto es algo que nos ha tomado por sorpresa, y especialmente porque las causas atrás de esta desaceleración tan importante en la actividad son muy peculiares, ¿verdad? Son cosas que no son comunes en el estudio y cuando uno piensa en los ciclos económicos hacia atrás. Entonces primer punto diría yo, estamos enfrentados a una situación muy diferente a las que hemos enfrentado usualmente, a la que las autoridades económicas se enfrentan usualmente, y además es una situación extremadamente compleja por las dimensiones que está tomando. Mis palabras iniciales, déjenme dividirlas en tres partes. Primero quiero explicar un poquito qué es lo que es una pandemia desde un punto de vista económico y cómo, de alguna forma, determina que la reacción de la autoridad económica sea distinta a lo usual. En segundo lugar, quiero hablar un poquito sobre esta idea de una recuperación en B, que ha estado en el debate. Una recuperación en B básicamente es la idea de que vamos a tener un año 2020 muy malo, pero que el año 2021 va a ser mucho mejor, o bastante mejor en términos de crecimiento. Y por último, me quiero concentrar un poquito en las medidas que está tomando el Banco Central como respuesta a los impactos macroeconómicos que ha generado el COVID-19. Entonces, déjenme partir pensando, haciendo algunas reflexiones respecto de qué es lo que es una pandemia desde el punto de vista económico. Primero, la cosa curiosa, cuando uno piensa en una pandemia, es la siguiente, y es que es una desaceleración de la economía, entre comillas, o relativamente buscada. Normalmente lo que las políticas económicas tratan de hacer es evitar las desaceleraciones económicas. Pero en el caso que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Lo que hay acá es la necesidad de parar la economía, no completamente, pero sí bajar los ritmos de actividad fuertemente, porque es la manera que tenemos de combatir la propagación del virus. Entonces, esto hace una diferencia bien grande, porque típicamente las políticas económicas lo que buscan es estimular a la economía. De hecho, las llamamos generalmente políticas de estímulo, la política monetaria y la política fiscal. Pero no tiene mucho sentido estimular una economía cuando lo que necesitamos es que esa economía se desacelere, porque es la única forma. Necesitamos que la gente se quede en su casa, que trabaje online, pero obviamente trabajar un poco menos, que los negocios cierren, que los malls cierren, que los cines no estén abiertos, porque es la manera que podemos combatir este virus. Entonces, primera cosa interesante es que esto, entre comillas, desde un punto de vista económico, es una desaceleración relativamente buscada. No quiero decir con esto que no haya un trade-off, que no haya un balance entre los aspectos, ¿verdad?, de actividad versus los aspectos sanitarios. Obviamente las autoridades tienen que tomar en cuenta esos trade-offs, porque al final una economía que genera alto desempleo y muy baja actividad también redunda en la salud, negativamente en la salud de las personas. Pero no voy a entrar a ese debate porque es un debate que tiene mucho más que ver con el debate médico, pero lo que es evidente es que aquí hay una desaceleración que queremos que ocurra, ¿ya? Y por eso las políticas de estímulo tradicionales no tienen mucha lógica en este mundo. Entonces, ¿cuál es el rol de la autoridad económica? Si su rol usual de estimular a la economía para sacarla adelante no es el que, por decirlo así, más adecuado en esta circunstancia, ¿cuál es el rol que tienen? Para pensar bien el rol de la autoridad económica y entender las políticas que estamos tomando, y en particular las políticas que está tomando el Banco Central, creo que es útil pensar un poquito más en detalle las características o las peculiaridades del fenómeno que estamos viviendo. En primer lugar, este es un fenómeno de una intensidad, de una globalidad y de un nivel de incertidumbre totalmente inusual. Es muy intenso porque afecta a casi todos los sectores de la economía y en casi todo el país. Esto es poco común. Cuando tenemos crisis, normalmente los restaurantes no cierran,
venden menos, pero siguen abiertos. Cuando tenemos crisis, los malls no cierran. Incluso sectores como la educación se ven muy poco afectados por los ciclos económicos. Hoy estamos en una situación completamente distinta en que la intensidad de el freno económico en muchos sectores es muy grande. Ahora, además, un fenómeno muy global. Está afectando a casi todos los países del mundo y casi todos todos con una gran intensidad. Esto igual es distinto. Las crisis que hemos visto en el pasado afectan de distintas maneras a los distintos grupos de países del mundo. Por ejemplo, la crisis global financiera del año 2008-2009 tuvo un tremendo impacto en los países avanzados, pero tuvo menos impacto en los países desarrollados. Y eso nos ayudó a salir adelante relativamente más rápido. Hoy día tenemos una crisis que impacta a casi todos los países del mundo con la misma y gran intensidad. Y por último, hay mucha incertidumbre, porque el driver de esto no es un driver económico, como los que conocemos más habitualmente, respecto de los cuales ya existe bastante incertidumbre cómo evoluciona. Pero acá hay una cosa médica, una cosa de salud atrás, que la verdad, mientras no encontremos una vacuna o un tratamiento efectivo para tratar el coronavirus, ¿verdad?, va a seguir el problema abierto de alguna u otra manera. Y por más esfuerzos que el mundo médico y el mundo científico está poniendo en buscar una vacuna, ¿verdad?, o un tratamiento, todavía hay mucha incertidumbre de cuándo eso va a ser posible. Entonces, es una crisis o un fenómeno muy intenso, muy global y muy grande. Segundo, cosa distinta respecto a los episodios cíclicos normales o recesiones normales. Esta es una crisis que ataca principalmente al sector corporativo, o que, si ustedes quieren, el primer golpe entra por el sector corporativo, que es algo distinto al usual, porque en general las crisis, cuando pensamos en fenómenos de desaceleración muy fuerte de la actividad en crisis, lo que la asociamos a problemas del mundo financiero. Piensen ustedes en Chile, 2008-2009, crisis financiera global, 98, crisis asiática, el año 80, la crisis bancaria local, ¿verdad? Y en general nosotros cuando pensamos en crisis, pensamos y nuestra estructura, nuestros instrumentos están súper orientados a crisis financieras, mucho más que crisis del sector corporativo. ¿En qué sentido? En el sentido que una crisis financiera normalmente tiene el siguiente componente. Hay unas instituciones que prestan crédito, por ejemplo, un banco, que reciben plata de personas y la prestan a otras. Una crisis financiera básicamente es una crisis de confianza, donde la gente no quiere depositar la plata en los bancos y los bancos, por lo tanto, no le pueden prestar a las empresas o a las personas. Y eso es lo que hace que se estanque la economía. Entonces, el problema en una crisis típicamente se focaliza en mantener a flote el sector financiero para que el sector financiero pueda, de alguna forma, canalizar estos recursos de esas personas que quieren ahorrar, a las que quieren invertir o a las que necesitan la plata, y esas empresas que en principio son viables, en la medida que les mantengan el flujo de crédito, siguen adelante. Entonces, un foco súper fuerte en el sector financiero, mantenerlo a flote y el resto sale, por decirlo así, un poquito solo. Eso hoy día es muy distinto. Porque hoy día esta crisis no ataca a los bancos directamente, no hay un problema de confianza en los bancos o en el sector financiero. Acá lo que es grande es un problema de flujo de caja en las empresas. Al obligar a las empresas a cerrar, ¿verdad?, separa su capacidad de generar recursos y eso les impide cumplir con sus obligaciones normales, pago de dividendos, pago del agua, la luz, los sueldos, etcétera, ¿verdad?, los arriendos, qué sé yo. Entonces, que sea una crisis corporativa tiene dos componentes importantes. Entonces, primero, nuestro instrumentario está súper concentrado o bastante especializado en lidiar partir por los bancos más que ir directo a la empresa. Y lo segundo es que hace que el problema sea bastante más grande, porque ya no solamente se necesita que los bancos mantengan ciertos niveles de crédito, o sea, que no le consideren la llave a la empresa, que es la típica preocupación en una crisis financiera, sino que ahora necesitamos que no le cierren la llave, pero que además de alguna forma hacer llegar más recursos a la empresa, porque durante algún tiempo no van a poder producirlo. Entonces hace que la dimensión sea más grande y hace que el foco esté puesto en un lugar donde tenemos menos especialización y menos instrumentos.
Tercer punto importante de esta crisis, el que hace distinto un poco a esta crisis de otras crisis, es su impacto sobre los mercados financieros. En todas las crisis pasa lo que está pasando hoy día, y es que la gente le escapa un poquito el riesgo, o bastante el riesgo, entonces vende sus activos que son riesgosos y se refugia en activos que son libres de riesgo o que tienen menos riesgo. En una crisis no sabemos si las empresas van a poder pagar o no, no sabemos si va a tener flujo o no, entonces vendo mis acciones, vendo los bonos de empresa y me refugio en papeles del gobierno que son, pensamos, de mucho menor riesgo. Eso siempre pasa y obviamente ha pasado ahora. Pero en esta crisis se ha exacerbado ese movimiento en niveles inauditos. ¿Por qué? Porque no solamente la gente está, y las instituciones, las empresas, los inversionistas institucionales, no solamente están vendiendo sus activos más riesgosos para escaparle al riesgo e irse a un mundo libre de riesgo, sino que están vendiendo casi o gran cantidad de los activos que tienen porque los quieren transformar en pesos. ¿Por qué? Porque esto es una crisis de flujos de caja. Entonces la gente, con el temor de que no va a tener flujo de caja para pagar sus obligaciones, las empresas con el temor de que no va a tener suficientes flujos de caja para pagar sus obligaciones, están transformando todos los activos financieros o gran parte de los activos financieros que tienen en, por decirlo de una manera, plata en su cuenta corriente. Entonces eso ha generado una venta de activos que es normal en este episodio, pero que se ha ultrapotenciado por esta necesidad de flujos de caja. Y esto es importante porque cuando todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar, el precio de los activos se empieza a distorsionar y no refleja las características, las condiciones reales de la economía. Y eso impide que el sistema financiero cumpla su rol, ¿verdad?, de manera adecuada. Entonces, yo les diría, es una crisis, como resumiendo esta parte, una crisis muy grande, muy intensa, con mucha incertidumbre, que de alguna forma la que queremos que ocurra porque necesitamos que la economía pare para abarcar el problema de salud. Es una crisis que ataca fuertemente al sector corporativo y eso lo hace distinta. Es una crisis que tiene un impacto sobre los mercados financieros muy grande, pero tiene una cosa buena, entre comillas, y que es lo que me voy a referir ahora, que la posibilidad de una recuperación rápida después de este, por decirlo así, este caso grande, pero una recuperación rápida es mayor que una crisis financiera tradicional. A esto es lo que nos referimos en general con la idea de una recuperación en V, que tenemos una caída muy fuerte en el crecimiento, pero luego al año siguiente la economía puede crecer harto. Y esto es cierto en muchas de las proyecciones que se han hecho. Por cierto, es cierto en las proyecciones que hizo el Banco Central en su último informe de política monetaria, pero también es cierto en lo que ha proyectado el Fondo Monetario y otras instituciones internacionales. Ahora hay bastante discusión de si eso es posible o no es posible. Entonces déjenme explicar, más que si es posible o no es posible, quiero ser bien claro en cuáles son las condiciones necesarias para que esta recuperación en B ocurra. Y son tres. En primer lugar, la posibilidad de una recuperación en B supone que de alguna manera el problema de salud se soluciona y por lo tanto somos capaces de aquí a durante la segunda parte del año de empezar a retirar gradualmente, pero retirar al fin y al cabo todas estas medidas de distanciamiento social que impiden el funcionamiento más dinámico de la economía. No todas las medidas de distanciamiento social, algunas habrá que mantener, habrá que ir a ver menos a los papás, habrá que hacer menos reuniones sociales, pero por lo menos había medidas de distanciamiento social que impiden el normal desarrollo económico. Esas uno supone que se van a ir saliendo de aquí a fin de año. Entonces, primera cosa es una cosa médica. Segundo tema importante es que una vez que se acaba el problema o la emergencia médica, volvemos a un país razonablemente tranquilo. Nuestras proyecciones siempre asumieron, y lo siguen asumiendo, que el problema de orden público, que la incertidumbre asociada a los distintos debates que estamos teniendo, regulatorios, muchos de ellos, es una incertidumbre que tiene que existir porque es un debate que obviamente lo va a generar,
pero que de alguna forma somos capaces de ponerle margen a ese debate y acotar esa incertidumbre. Porque si volvemos, se pasa la pandemia, pero volvemos a un mundo donde el orden público sigue en cuestionamiento, donde la incertidumbre sigue muy grande, va a ser difícil tener una recuperación en la economía. Entonces, primer elemento, una cosa de salud, segundo, una cosa más bien de nuestro ambiente político-social, cosas que obviamente escapan al Banco Central y sobre las que no me voy a referir más. Pero hay un tercer elemento clave para pensar en la posibilidad de una recuperación en B, y que es el elemento donde nosotros hemos estado trabajando con más fuerza y sobre el que me voy a referir un poquito más en detalle ahora, en lo que me va quedando de tiempo. Y es la idea de que no ocurre una crisis financiera asociada a este problema de recesión o de caída de crecimiento fuerte este año. Déjenme hacer un ejemplo medio ingenuo, medio caricaturesco, pero creo yo que ayuda a entender por qué el prevenir una crisis financiera es quizá hoy día una de las labores más importantes de las autoridades económicas, junto con, obviamente, ayudar a las personas que lo están pasando muy mal a mantener un nivel de vida mínimo, que es una preocupación más bien social. Pero de un punto de vista más macro, creo yo que prevenir una crisis financiera es sin duda muy importante. Quizás lo más importante. ¿Por qué? Imagínense el siguiente ejercicio. Supongan que todos los agentes de la economía, personas, empresas, tenemos un colchón de ahorro lo suficientemente grande como para ser capaces de pasar el chaparrón del COVID-19 sin incumplir todas nuestras obligaciones. Es decir, vamos a seguir pagando las cuentas, vamos a seguir pagando los arriendos, vamos a seguir pagando los dividendos, los sueldos, etc. Esto a pesar de que no tenemos ingresos, porque hemos tenido que cerrar la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si ese fuese el caso? Si ese fuese el caso, va a pasar el tiempo, no sé, van a pasar algunas semanas, meses, se va a acabar el problema de salud, ese es el supuesto que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Y vamos a volver a, por decirlo así, la misma economía que antes. Yo voy a estar trabajando en el mismo lugar, las empresas van a tener a sus mismos clientes, los van a llamar, les van a vender el producto que usualmente vendían, van a haber proyectos de inversión que estaban parados, pero que tienen toda la lógica de seguir adelante, porque la economía, al final, si ustedes quieren, tuvo un congelamiento, pero cuando se descongela es básicamente la misma. Básicamente, porque no es exactamente la misma. Es obviamente una economía más pobre. Es una economía que tuvo que gastarse su ahorro, ¿verdad?, para pasar este chaparrón de no poder producir. Pero en un sentido de su capacidad de crecimiento es la misma, porque tenemos las mismas empresas, con los mismos trabajadores, los mismos proyectos, los mismos clientes, etc. Ahora, lamentablemente, la realidad es bien distinta, porque no es cierto que todos tengamos ese colchón de ahorro en el banco donde respecto al cual podemos girar para seguir pagando nuestras obligaciones durante el tiempo que no podemos producir. Y esa falta de ahorro no tiene que ver necesariamente, en algo puede tener que ver, pero no tiene que ver necesariamente con imprevisión o con una actitud demasiado arriesgada. El sistema económico funciona de esa manera. Los países tienen agentes distintos, unos quieren ahorrar, otros quieren invertir, unos son más conservadores y prefieren activos seguros, otros son emprendedores y están dispuestos a tomar riesgos. Y lo que el sistema financiero hace básicamente es intermediar los fondos entre las personas que quieren ahorrar y los que quieren invertir, entre los que tienen necesidades y los que no tienen, ¿verdad? Entonces, el mundo es mucho más enredado en el sentido que no tenemos esos colchones de ahorro todos, y por lo tanto, si yo corto el flujo, lo más probable, y no hago nada de política pública para arreglar problemas, si se corta el flujo, las empresas no son capaces de cumplir con sus obligaciones y a la larga terminan quebrando. Y cuando las empresas quiebran, tienen que despedir a sus trabajadores, los proyectos de inversión que tenían desaparecen, y el problema es que cuando entonces la economía sale de este congelador, en vez de estar en la misma economía de antes, donde estaban las personas, en sus empresas, con sus proyectos de inversión, qué sé yo, tenemos una economía donde ahora usted quería trabajar y la empresa donde va a trabajar no está. Usted quiere vender algo, llama a su cliente no existe. Va a pedir plata al banco y dice, no, usted quebró, entonces ahora es un sujeto de mucho mayor riesgo. Entonces, si se genera una crisis financiera de ese tipo,
Lo que ocurre es que este congelamiento temporal de la actividad genera efectos súper persistentes hacia adelante. Y esta recuperación en V termina siendo una cosa más en L porque la economía sale lentamente. Y es por eso que yo diría que la labor principal y muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros, desde un punto de vista macro, porque obviamente hay cosas sociales y hay otros elementos súper importantes que no están en la competencia nuestra, pero desde un punto de vista macro, la cosa más importante hoy día es tratar de evitar que esto se transforme en una crisis financiera, porque es la forma que vamos a evitar que esta crisis sea más persistente. Para que no sea persistente y tenga esta cosa en B, además necesitamos esas cosas de salud y tener un país ordenado una vez que esta cosa salga. Pero es otro tema. De un punto de vista económico necesitamos prevenir una crisis financiera. Y para eso nosotros hemos tomado una serie de medidas que en conjunto y en colaboración con las medidas que está tomando el gobierno, creo yo que van a ser suficientes para disminuir, nunca se puede llegar a cero, pero disminuir de manera significativa la probabilidad de que esto se transforme en una crisis financiera. ¿Cuáles son esas medidas? Son básicamente, a riesgo de ultra simplificar, creo que las podemos dividir en dos grupos. Todas tienen que ver obviamente con el mercado financiero. Hay un grupo de medidas que está orientada al buen funcionamiento de los mercados financieros, a evitar todo este problema de los precios de los activos financieros que mencionaba antes, y otras medidas que están más orientadas a que exista un flujo de crédito adecuado hacia la empresa para que puedan solventar estos días, estos meses o semanas que van a vivir sin ingreso, sin quebrar y sin echar a sus trabajadores. Déjenme partir por las que están más concentradas en los mercados financieros. Ahí, como les dije, el problema es que todos quieren vender, nadie quiere comprar. Entonces las políticas, también simplificando bastante, son básicamente generar demanda por distintos activos financieros. No por todos, sino que por algunos. ¿Por qué? Porque no todos los mercados financieros son críticos para el funcionamiento de una economía. El Banco Central se fija en aquellos mercados que por su profundidad o porque son usados como benchmark para muchas otras transacciones, son los mercados claves que sigan funcionando. Yo diría que hay tres mercados importantes: está el mercado monetario, el mercado de renta fija de más largo plazo, el mercado de capitales y el mercado de cambiario. El mercado monetario es el mercado de préstamos de muy corto plazo, que es central en el funcionamiento de la macro y para el Banco Central porque es donde nosotros hacemos política monetaria. Nosotros cuando hacemos política monetaria movemos la tasa, pero ¿qué tasa? En la economía hay miles de tasas. Movemos la tasa nominal de muy corto plazo, que es la tasa relevante para el fondeo o muy relevante para el fondeo de la banca. Ese mercado típicamente se estresa mucho en las crisis financieras porque al perder confianza en las instituciones financieras, nadie quiere prestarle plata a las instituciones financieras. Y ese mercado básicamente funciona ahí, el mercado monetario. Esta vez han habido ciertas tensiones, pero muy pequeñas, porque no hay desconfianza en el sistema financiero, mucho menos en los bancos. Entonces hemos intervenido, pero ello no es lo más importante. Después está el mercado de renta fija, que es el mercado de, si ustedes quieren, de endeudamiento de más largo plazo, donde las empresas van y emiten bonos para, 5 o 10 años, para financiar su proyecto. Y ahí han habido grandes problemas. Y grandes problemas porque las instituciones, las empresas han vendido muchos de sus instrumentos de renta fija porque quieren transformarlos en peso en su cuenta corriente, porque ven un problema de flujo de caja grande. Entonces ahí hemos tenido que intervenir con mucha fuerza. Y básicamente, ¿cómo intervenimos? Como les dije, hay que generar demanda por esos activos. Y generamos demanda de dos maneras. Primero, comprando directamente algunos activos, ya les voy a decir cuáles. Y lo segundo es cambiándole a los bancos, si ustedes quieren, plata, que es lo que los bancos quieren, por esos instrumentos, en operaciones que se llaman de repo, que es vendo temporalmente, le cambio transitoriamente, temporalmente, liquidez por activos, ¿verdad?, de más largo plazo. Todas esas cosas apuntan básicamente a generar mayor demanda por estos instrumentos, entonces que la gente que va a vender sabe que hay alguien que les va a comprar. Y esto es importante porque al saber que hay alguien que les va a comprar, saben que el precio no se va a desplomar de manera inorgánica y por lo tanto no corren a vender, porque no tienen el miedo de que el precio de las cosas que tiene se desplome. Nosotros compramos, o sea, hacemos esta cosa de los ripos con los bancos, pero además compramos. Pero compramos en mercados súper específicos,
Porque la ley es bien inteligente en eso y le limita al Banco Central los mercados donde puede intervenir. Son básicamente dos. Nosotros podemos recomprar nuestra propia deuda, y eso hemos hecho con mucha intensidad, nuestros propios bonos, y podemos también actuar en el mercado de los bonos bancarios, donde también hemos actuado con bastante intensidad. Pero nosotros no compramos ni bonos corporativos, ni compramos bonos de gobierno, ¿no? Esas son unas medidas. Ahora, la parte más novedosa, creo yo, ha estado en la segunda elemento que mencionaba, esta idea de potenciar el mercado de crédito, potenciar la intermediación financiera. Para hacer que el crédito fluya, hay que hacer varias cosas. En primer lugar, hay que asegurarse que los que prestan la plata, principalmente los bancos en Chile, pero también otras instituciones financieras, tengan liquidez amplia, o sea, tengan mucha plata para prestar y a bajo costo. Eso lo hemos hecho de varias maneras. Las dos más importantes, hemos bajado la tasa de interés de política monetaria al mínimo posible, a 0,5%. Y por otra parte, muchas de estas operaciones que mencionaba antes, que ayudan a generar la demanda por activos financieros de más largo plazo, también son operaciones que permiten allegar liquidez al sistema financiero, porque cambiamos, en el fondo, esos activos que compramos o que recibimos como colateral por liquidez de corto plazo que los bancos pueden prestar a las personas. Entonces hay una amplia liquidez a tasas bajas para que las instituciones financieras que prestan plata se las puedan prestar a las personas o empresas que las necesitan. Sin embargo, eso no es suficiente en una crisis, porque usted para prestar plata requiere dos cosas. Primero, tenerla, y tenerla barata, para poder prestarla también barata. Y lo segundo, requiere tener un buen assessment, una buena imagen de cuál es el riesgo de la persona que le presta. Porque yo a un banco le puedo allegar recursos a una tasa baja, pero el banco me las tiene que devolver. Si al banco no le pagan, es un problema para el banco. Entonces, el problema que hay acá es que existen los recursos para que los bancos intermedien, pero el riesgo asociado a prestar ha aumentado mucho. Porque es muy difícil hoy día evaluar si la persona que yo le presto la plata me va a poder pagar o no me va a poder pagar en un tiempo más. Y además, la gente se pone menos, tiene menos apetito por tomar riesgo. Entonces hay una mezcla, el riesgo aumenta y la gente, los bancos y los accionistas de los bancos, con justa razón, en medio de una crisis, se ponen un poquito más conservadores. Entonces, lo que pasa en las crisis en general, y esto lo hemos visto en muchas crisis anteriores, es que los bancos centrales ponen a disposición, ¿verdad?, de los intermediarios financieros mucha plata a costo bajo para que la presten, pero los intermediarios financieros no intermedian la plata con la intensidad que uno quisiera, porque el riesgo queda alocado igual en el intermediario financiero, y entonces se la piensa 2 o 3 veces antes de prestarla. Y por eso es muy importante generar incentivos adicionales para que este dinero que está disponible llegue a las personas. Entonces ahí se han hecho dos cosas. Una la ha hecho el Banco Central y la otra la hizo el gobierno. Las dos muy importantes y complementarias con esta mayor liquidez. En primer lugar, el Banco Central generó una facilidad de liquidez nueva que se llama el FSIC, que es en el fondo una facilidad condicional al incremento del crédito. De ahí viene el nombre, FSIC. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros estamos dispuestos o disponibles para allegar más recursos a la banca y, muy importante, con un plazo de vuelta, digamos, con un préstamo a 4 años, a una tasa baja asegurada por 4 años, lo que elimina mucho riesgo de rollover, que se llama en la banca, porque si yo le presto a la banca hoy día a 3 meses a una tasa baja y la banca presta, no sé, a 2 años o a 3 años, ¿verdad?, la banca va a tener que renovar su deuda conmigo porque prestó a un plazo más largo. Y si las tasas suben, va a tener que endeudarse cada vez más caro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decirle, mire, le vamos a prestar plata básicamente por 4 años a la tasa más baja que ocurra dentro de los próximos 6 meses. Entonces, es un tremendo incentivo porque estamos eliminando ese riesgo, si ustedes quieren, de refinanciamiento. Pero todavía no es suficiente. Entonces lo que hicimos es decirle, mire, yo le presto hasta un 3% de su cartera de consumo y comercial. Pero si usted, además,
aumenta la cantidad de crédito que entrega, y especialmente si lo focaliza en empresas más chicas, que son las que están más complicadas, yo este 3% se lo puedo ampliar hasta 12% más o menos, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Pero más o menos un 12% de su cartera. O sea, estamos dispuestos a entregar un montón de recursos en la medida que esos recursos se utilicen para ampliar el crédito y especialmente con un foco en los que más lo necesitan. Ahora, el riesgo de crédito sigue estando en el banco, ¿verdad? Entonces, también es importante, de alguna manera, disminuir ese riesgo. Y ahí están unas medidas que ha tomado el gobierno muy importantes, los llamados préstamos COVID, que en el fondo el gobierno está dispuesto a garantizar parte de la deuda, parte de los créditos que los bancos entreguen a las personas. Entonces, yo creo que sumando la gran disponibilidad de dinero, el que se haya prestado a plazos más largos y tasas bajas, más las garantías asociadas a los créditos COVID, debería generar que la intermediación aumentara mucho, y eso es algo que tenemos que ver las próximas semanas, porque la parte nuestra están dando hace un rato. De hecho, los bancos han girado bastante contra esta línea, pero la parte de las garantías estatales está recién empezando, porque es un proceso más engorroso, necesita una ley, etcétera. Entonces yo creo que las próximas semanas tenemos que ver bien si esto está funcionando o no. Bueno, esas son las principales medidas que hemos tomado. Y con esto creo que mejor paro y abrimos al debate o a las preguntas que tengan la audiencia. Pero antes de eso, un puro punto que es un poco técnico, pero yo creo que es importante tener en cuenta. Porque hay que separar bien las atribuciones que tiene el Banco Central de las que tiene el gobierno, que son atribuciones distintas. Uno puede pensar en la autoridad para prestar y en la autoridad para gastar, como cosas diferentes, ¿ya? El banco tiene autoridad para prestar, e incluso esa autoridad restringida a ciertos objetivos bien claros que la Constitución y la Ley Orgánica nos encargan. La gran diferencia es nosotros tenemos autoridad para prestar siempre y cuando nos hagamos de alguna manera de garantías para asegurar que esa plata va a ser devuelta. Entonces el Banco Central presta a ciertas instituciones que por ley puede, con ciertos objetivos, pero siempre asegurándose, y la ley se lo exige, siempre asegurando que va a recuperar esa plata. Por el contrario, las políticas más asociadas al gasto, ya sea gastar directamente, pasarle plata a personas, subsidios, etc., o dar créditos con garantía, donde hay un riesgo claro de que no te paguen, eso es política fiscal. Y es muy importante mantener estas dos cosas separadas, porque las políticas de gasto son esencialmente un problema político. Y tiene que tomarse esas decisiones en la sede correspondiente. El Ejecutivo discute con el Parlamento una ley de presupuesto, si quiere gastar más, tiene que aprobar una ley. El Banco Central es autónomo, pero es autónomo para hacer las cosas específicas que la ley le permite. No es autónomo para hacer cualquier cosa. Y la mejor manera de defender esa autonomía es atenerse a las obligaciones y los mandatos que la ley le entrega. Y es por eso que en este caso el banco no es el encargado ni de comprar bonos corporativos que tienen mayor riesgo, ni de prestarle directamente a las personas, ni a la empresa, porque esas políticas que están más asociadas a las políticas de gasto son decisiones políticas que tienen que estar en la sede política. Lo que nosotros hacemos es mantener la estabilidad del mercado financiero. Para eso tenemos que prestar plata, pero prestamos la plata contra garantías que aseguran que esa plata se devuelva. Entonces, hay dos funciones, son primas hermanas, pero son distintas, y por eso nuestras medidas están enfocadas en ese mundo y no en el otro. Ya, ahora sí que termino. Muchas gracias Gracias, Alberto. Que ha sido interesante. Muchas gracias. Muy buena tu presentación, muy clara. Yo solo quería partir, y después dejo la palabra haciendo un par de preguntas muy breves. Una dice relación con lo que mencionabas de las variables endógenas, ¿no? Las variables que evidentemente ustedes no controlan y que al modelar, ¿verdad? Y proyectar al futuro les complican la vida.
me imagino que su equipo de economistas al hacer las proyecciones también tienen modelos en los cuales han incluido variables más catastróficas, como digamos que no se encuentre una vacuna en un plazo mediano, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones para la economía en el escenario de que esa variable exógena se demore más, uno? Y la otra es preguntarte, yo sé que el 16 de marzo el Consejo estableció que digamos, la tasa de política monetaria fue fijada en un 1% y que fue con un voto dividido. Inicialmente algunos de ustedes estaban por fijarlo en 1,25 y después, bueno, el 31 de marzo lo dejaron en un 0,5. Si puedes contarnos un poco esa dinámica y con eso hay en un 1% y que fue con un voto dividido. Inicialmente algunos de ustedes estaban por fijarlo en 1,25 y después, bueno, el 31 de marzo lo dejaron en un 0,5. Si puedes contarnos un poco esa dinámica y con eso ahí me quedo. Gracias. Okay. Solo otra cosa, no sé si prefieren que se hagan varias preguntas o vamos una por una. ¿Prefieres que te hagamos varias preguntas juntas? A mí me da igual, como ustedes prefieran. Profesor Copelli, no sé si quiere hacer una pregunta. Estás muteado, tienes que poner tu micrófono, Gerardo. Claro, quizás hay algunos comentarios, pero me parece que hay una pregunta directa tuya que a lo mejor don Alberto podría contestar directamente y después me das un segundo para hacer algún comentario de agradecimiento y abrir otra ronda de preguntas. Perfecto. Ok, adelante, Alberto. Ok, déjame partir por la parte fácil, que es explicar el voto de marzo. Porque, de hecho, yo fui uno de los que votó por bajar más lento. Primero, todo lo que voy a decir ahora no tiene nada de secreto. Nosotros, no me equivoco, creo que a los 5 o 7 días hábiles de cada reunión de política monetaria, publicamos una minuta donde se escriben los principales argumentos dados por los consejeros y por el staff en el análisis económico y en el caso de los consejeros que sustentan su votación. Así que lo que voy a repetir, lo que voy a decir ahora es básicamente lo que está en esa minuta. Y yo te diría lo siguiente. Primero, había un claro consenso de que era necesario bajar las tasas, y bajarlas bastante, ¿ya? Porque la situación económica ameritaba una tasa mucho más baja, un poco por las razones que yo mencioné antes. Acá tenemos que potenciar la intermediación financiera y uno de los elementos necesarios para para potenciar la intermediación financiera, la entrega de crédito, es que hayan recursos a bajo costo y entonces hay que bajar las tasas. Ahora, yo personalmente tenía un poco de preocupación por los impactos cambiarios que podía tener bajar las tasas demasiado rápido. O sea, había que bajarlas, pero había una duda y tengo una diferencia un poquito respecto de cuán rápido ir. Y yo pensaba que, un poco como lo que habíamos visto en octubre, podía ocurrir que una baja muy rápida de las tasas, eso no fue lo que ocurrió en octubre, lo que ocurrió en octubre es lo que viene ahora, generara una inestabilidad en el mercado cambiario muy grande, porque tasas bajas, ¿verdad?, hacen mucho menos atractivo venir a invertir a Chile. Entonces, ese era el argumento para ir más gradual, pero en la misma dirección. Entonces, si ustedes lo quieren poner, había como un trade-off entre cosas más de estabilidad financiera y el argumento macro que era muy fuerte hacia bajar las tasas. Por suerte, lo que pasó después fue que los mercados financieros, si bien estuvieron muy estresados y bien tensos, reaccionaron de manera adecuada. Y en particular el mercado cambiario se comportó muy bien. No hubo una salida fuerte de flujos de capitales, hubo, pero no con las dimensiones que hubo en otros países. Se depreció nuestra moneda, pero se depreció de forma ordenada, sin sobresalto, y por lo tanto el mercado cambiario funcionó adecuadamente. Entonces, cuando llegamos a la reunión de fines de marzo, porque la que tú mencionas, Rafael, fue una reunión extraordinaria, cuando llegamos a la reunión común y corriente, que era a fines de marzo, ese trade-off había variado bastante. Por una parte, las tensiones financieras
habían cedido y los mercados habían mostrado capacidad para absorber estas tensiones, y por otra parte el escenario macro había empeorado muchísimo. Entonces cambió el orden el peso de estos dos elementos y se hizo más sensato, a mi juicio, ir rápido hacia lo mínimo posible, que era el 0,5%. Entonces yo diría que eso es básicamente la explicación de por qué hubo un voto más dividido. Tenía que ver con distintas apreciaciones sobre este trade-off entre la necesidad de bajar las tasas, que era compartida por todo, y los impactos que podía tener el mercado cambiario. Y respecto a las proyecciones en estados catastróficos, hacemos mucho ejercicio. De hecho, hemos aprendido bastante de epidemiología durante estos días, no porque queramos reemplazar a los epidemiólogos, no sería tan patudo para pretender eso, pero de alguna u otra manera tenemos que incorporar esta variable en nuestro modelo económico. De hecho, es sorprendente, pero 90% de los seminarios de macro en el mundo hoy día son sobre los impactos de epidemias sobre la economía, y hay una gran profusión de trabajos que están tratando de incorporar estos elementos a los modelos económicos. Ahora, todavía está, creo yo, un poquito en pañales, es bien difícil decir algo muy certero. Y difícil decir algo certero, uno, porque cuesta todavía entender cuál es la interrelación más fina entre estos fenómenos médicos, de salud y la macro, pero también porque hay mucha incertidumbre respecto de cómo evolucionan estos fenómenos de salud. Entonces, estamos en un mundo donde hacer proyecciones es particularmente distinto. Los economistas en general nos cuesta hacer proyecciones absolutales porque el mundo es muy volátil. Entonces uno piensa que va a pasar algo y puede pasar otra cosa, y al final es difícil hacer que las proyecciones siempre estén coherentes con lo que finalmente ocurre. Pero si a esto le sumamos toda una incertidumbre médica alrededor, créeme que hoy día hacer proyecciones a largo plazo es particularmente complejo. Por eso no me atrevería a darte, Rafael, un número respecto de qué puede pasar si es que la pandemia, en vez de durar, o si estas medidas, en vez de durar, no sé, lo que nosotros tenemos en el escenario base, duran 3 meses más, 6 meses más. Lo único que te puedo decir es que es muy difícil pensar que un país puede permanecer cerrado por mucho tiempo sin generar un impacto económico y en la calidad de vida de la gente. Esto no es una cosa de plata, es una calidad de vida de la gente. La gente sin trabajo no tiene ingresos para pagar sus necesidades básicas. Entonces hay un problema de salud asociado también a esto muy grande. Espero que no nos enfrentemos a eso y esperamos que las medidas que están tomando puedan controlar esto. Yo creo que en el margen hemos sido relativamente exitosos en controlar la expansión del virus. Así que me quedo con nuestro escenario base, que es un poquito más optimista que el tuyo, Rafael. No, yo no digo lo contrario. Es una pregunta, gracias. Gerardo, adelante. Sí, claro, gracias, Rafael. Don Alberto, primero que todo, como profesor de la facultad, y estoy seguro hablo en nombre de la directora Lucía y del profesor Ricardo Núñez y el resto de los participantes, lo primero es agradecer su intervención muy clara, muy directa, y por algo, partiendo por lo anecdótico, uno siempre en las clases cuando habla de Banco Central, porque en las aulas de Derecho es parte de varios programas de las asignaturas, hablar de Banco Central, en las asignaturas de Derecho Económico y de Derecho Tributario, uno siempre plantea la distancia que hay del Banco Central con las personas, porque por el propio mandato constitucional que se entiende con instituciones financieras y que no se relaciona directamente con nosotros, con las personas naturales y con las personas jurídicas, contar con su exposición hoy directamente lo acerca a la academia, lo acerca a los estudiantes y un poco rompe ese discurso de distancia que tiene el Banco Central con las personas naturales y jurídicas, y en esta conversación ciertamente lo vemos, acortamos esa distancia y generamos la cercanía que uno siempre espera tener. Dicho eso, yo tengo un par de preguntas. Me gustaría hacer la primera pregunta, que va en directa relación con lo que usted estaba comentando recién, que han salido una serie de instituciones proyectando los resultados de Chile para el año, los resultados de crecimiento para el año 2020, y el Banco Central en todos ellos se sitúa como el más optimista de todos.
un punto PIB chileno, sabemos, son varios miles de millones de dólares y por tanto cuando hay un punto de diferencia, la verdad es que por ejemplo, toda la reforma tributaria que hoy día está implementando el gobierno y que tomará un par de años para que entre en régimen, completa genera para la economía esperable 2.200 millones de dólares. Y sin embargo, un punto PIB son 3.000 y algo. Usted me corregirá, ciertamente usted la va a autorizar en eso. Un par de puntos PIB entre lo que proyecta el Fondo Monetario y lo que proyecta ustedes como crecimiento es muy brutal en un año. ¿Cuáles son los criterios que ustedes han tenido a la vista para ser más optimistas que Goldman Sachs, que el FMI, que la CEPAL, etcétera, etcétera, en la proyección de crecimiento negativo, estamos todos de acuerdo, para el año 2020? Y en segundo término, preguntarle qué criterio tiene el Banco Central de hoy en más a propósito de esta regla de intervención que está haciendo con respecto al tipo de cambio. Vemos que el tipo de cambio sigue en una escalada brutal. Ayer volvió a subir, llegó a puntas de hasta 12 pesos en el mismo día. Entonces, no sé si el Banco Central, eso me imagino lo está mirando, qué es lo que tiene planteado para los futuros. Por tanto, dos preguntas. La primera, el optimismo en la proyección de crecimiento negativo para este año y qué intervención prevé en lo futuro para el tipo de cambio. Bueno, Gerardo, muchas gracias por la pregunta. A ver, déjame partir primero con la idea del optimismo. Primero déjame partir sobre esta relación distante entre el Banco Central y las personas. Primero déjame contarte que yo estudié Derecho un año, así que tengo y vengo de una familia de abogados, así que tengo un especial cariño por las facultades de Derecho. Y de hecho siempre he pensado que uno debería tener mucha más relación y mucha más interacción. Nosotros tenemos un montón de interacción con las facultades de ingeniería comercial, con economía, muchas. Pero en verdad es muy importante y creo que esta es una muy buena oportunidad de abrirnos a otros espacios universitarios, y las facultades de Derecho creo yo que son el espacio obvio, así que creo que ojalá esto sea el principio de unas relaciones más profundas hacia adelante. Oye, el Fondo Monetario. Sí, el Fondo Monetario tiene una proyección más mala que la nuestra, pero a mí me cuesta pensar que somos optimistas, en el sentido que estamos proyectando un crecimiento entre menos 1,5% y menos 2,5% de la economía de este año. Entonces, yo creo que pensar que eso es optimista es un poco como creo yo, raro. Y le digo lo mismo a muchas personas que me han hecho la misma pregunta que tú, porque la pregunta que tú haces es una pregunta que mucha gente tiene en la cabeza, pero digo, primero, esto no es ser optimista. Piensa tú que en la crisis financiera global, Chile creció más o menos 1,5%. Hoy día el Banco Central tiene como proyección, que me da un rango, todo el rango está bajo de ese menos 1,5%, está entre menos 1,5% y menos 2,5%. O sea, en el mejor de los casos, esto debería ser parecido al año 2009, que ya hay una proyección bastante negativa. Ahora, ¿por qué hay gente más negativa todavía que nosotros? Creo que esa es una forma de poner esta pregunta. Y yo te diría, respecto del Fondo Monetario, que es lo que yo conozco más porque tenemos una relación mayor con ellos, entonces sé más bien qué es lo que está atrás de sus proyecciones. Yo diría que hay tres diferencias centrales. Primero, el Fondo Monetario tiene una visión para el mundo mucho más negativa que nosotros. Nosotros pensamos que el mundo va a crecer levemente negativo. El Fondo Monetario cree que el mundo va a crecer menos 3%. De nuevo, para hacerte una idea, durante la crisis financiera global, el mundo creció 0, básicamente. O sea, ni negativo ni positivo, un poquito levemente negativo, pero 0. Hoy día el Fondo Monetario piensa que el mundo va a crecer menos 3%. Nosotros tenemos una visión en el margen un poquito más optimista o menos negativa, como mencionaba, respecto del crecimiento mundial. O sea, ahí hay una diferencia. Ahora, ¿de dónde viene esto? Tiene que ver con un segundo punto que afecta a Chile y pero también al mundo, y es que yo tengo la impresión de que el Fondo Monetario tiene como supuesto base que las medidas de contención para enfrentar el virus duran bastante más tiempo que lo que nosotros tenemos en la cabeza, y que la recuperación
al poco andar es bastante mayor, es bastante más lenta. Entonces, esta combinación de medidas más drásticas y por más tiempo, con algo como que cambia la normalidad y la gente no vuelve a trabajar con la intensidad de antes, que hace que también la salida sea más lenta. Y por último, nosotros, como mencionábamos, creemos que el fondo no ha tomado, y de hecho no lo tomó porque cerró sus proyecciones antes de que se conocieran muchas políticas innovadoras que se han hecho en el mundo y en Chile. Yo creo que el fondo no ha tomado, o las proyecciones del fondo no consideran el impacto positivo que un montón de medidas que se tomaron después de que el Fondo Monetario cerró sus proyecciones van a tener en, por una parte, evitar el estrés financiero grande y en segundo, y con eso ayudar a una salida más rápida, y en segundo lugar, en estimular a la economía una vez que la pandemia se haya acabado. Entonces yo diría, creo que esas son las grandes diferencias, pero hay que reconocer que acá hay una tremenda incertidumbre y por lo tanto es más difícil que lo usual jugarse por un número versus otro. Pero nosotros estamos bastante... nosotros creemos que las medidas que se están tomando van a permitir una salida más rápida y una caída menos dramática que lo que el fondo piensa. Sobre intervención cambiaria. Acá 2 puntos centrales. Nosotros vivimos o trabajamos en un marco en que el tipo de cambio flota libremente. Y eso es muy importante por muchas razones. La más importante es que ayuda a que el ajuste macro sea lo más eficiente y más rápido posible. Entonces, desde fines desde septiembre del año 99, ¿verdad? Estamos en un mundo de flotación cambiaria. Ahora, que haya flotación cambiaria no significa que en circunstancias muy excepcionales el Banco Central intervenga en el mercado cambiario, es decir, que de alguna forma altere el funcionamiento del mercado cambiario a través de comprar o vender divisas. Esas circunstancias excepcionales tienen que ver en gran porcentaje, una parte importante, con que uno ve que el funcionamiento que está teniendo el mercado cambiario va a terminar por desestabilizar al mercado financiero, porque es un movimiento muy abrupto, mucha volatilidad, y que por lo tanto generan comportamientos de manada, comportamientos, por decirlo así, poco pegados a los fundamentales económicos, que amplifican la volatilidad. Entonces, esto es un poco engorroso lo que estoy diciendo, pero creo que con un ejemplo queda más claro. A fines de noviembre del año pasado, había mucho pánico en los mercados financieros, en parte por las cosas que estaban pasando en Chile, ¿verdad? Y en parte porque había mucha volatilidad financiera, entonces los actores del mercado financiero miran alrededor, ven que los precios suben, bajan, y les da más susto todavía, y esto llevó a que se vendieran muchos pesos y se empezaron a comprar muchos dólares, ¿verdad? Gente que trataba de sacar, que prefería llevar la plata hacia afuera, etc. Entonces, el mercado cambiario empezó a funcionar de manera poco adecuada, porque no era un problema que el tipo de cambio subiera, si tenía que subir. O sea, la respuesta normal de la economía al shock que estábamos viviendo era una depreciación de su moneda. Entonces, que subiera no era problema. El problema es que estaba subiendo de una manera poco adecuada, con saltos grandes, pegaba saltos de 5, 6 pesos o 20 pesos en pocos minutos. Había poca liquidez en ese mercado, entonces estaba funcionando mal. Y ese mal funcionamiento amenazaba con la estabilidad en general de otros mercados financieros. Entonces, en ese contexto es que el Banco Central interviene. Entonces, no interviene porque el nivel de tipo de cambio no haya molestado, sino porque la forma en que la forma en que el mercado cambiario estaba absorbiendo las decisiones de las personas estaba generando demasiada volatilidad, movimientos muy abruptos y desestabilizadores. Eso no ocurrió ahora. Y de hecho no estamos interviniendo. El programa de intervención está abierto, pero no hemos intervenido. Porque es cierto que el tipo de cambio sube, baja, pero sube y baja reflejando el cambio en los fundamentales económicos en Chile y en el mundo. Y mientras lo haga de una manera adecuada, ¿verdad? Hay que dejar que el mercado funcione, porque ayuda a que la economía se ajuste de manera más adecuada.
Alberto. ¿Sí? Gracias don Alberto. Clarísima la explicación, muy orientadora. Rafael, me parece que tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, la profesora Rizik quiere hacer una pregunta, pero hay una pregunta de Diego Rojas que señala que de alguna forma ya la contestaste, pero igual te la hago, te la formulo. ¿Cómo son las proyecciones económicas en Chile con relación a los demás países del continente? Creo que de alguna forma indirectamente se ha contestado, pero se la transmito. Y ahí dejo la palabra a la profesora Lucía Rizik para que también haga una pregunta. Gracias. Hola Alberto, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerte también este conversatorio. Para mí son temas que, bueno, yo soy abogada y me dedico al derecho privado, entonces son temas que si bien tocan muchos aspectos de las materias que vemos con los estudiantes, son bien lejanos, por otro lado, a algunas de las cosas que uno trata y está súper bueno que esta oportunidad de crisis, ¿cierto?, nos dé la posibilidad de acercarnos más a los temas que trata el Banco Central, sobre todo, como dijeron al comienzo, porque el Banco Central chileno es súper prestigioso y ha actuado no solo con cautela y con prudencia, que siempre se agradece, sino que por sobre todo con mucha honestidad. Así que muchas gracias también por el trabajo que ahí realizan. Yo la verdad es que quiero traerle un poco a los temas a los que son dudas que aparecen a propósito de los temas que yo trabajo, que son más bien temas de derechos humanos, niñez, etcétera. Y en primer lugar, quizás también le he contestado un poco, pero me gustaría más centrarlo en las consecuencias asociadas al comportamiento no solo económico, sino que político que está teniendo Estados Unidos. En una situación en que tienen pronto además elecciones y cómo eso afecta de manera sustantiva, ¿cierto?, las decisiones económicas que nosotros como países latinoamericanos tenemos que adoptar. Segundo, si tú ves que hay alguna respuesta regional frente a esta crisis, si hay alguna posibilidad de que a través del Banco Central se articule una cosa como esa, ¿cierto? Más allá de que es una decisión de los estados, ¿no? Y tercero, ¿qué pasa con el Banco Central Europeo y cómo las ayudas que el Banco Central Europeo al parecer está negociando, ¿no?, con los países de la Unión Europea, pueden afectar a la economía y a las estrategias que adopte Chile frente a esta crisis? Muchas gracias. Gracias Lucía y Diego por las preguntas. Déjenme partir por la de Diego, que es más acotada. ¿Cómo se comparan las proyecciones para Chile con el resto de los países de Latinoamérica? Esto a veces es que mal de muchos, consuelo de tontos, pero dentro del contexto latinoamericano hay países que lo van a pasar bastante más mal. O sea, cuando uno piensa en México, Brasil, Argentina, tienen proyecciones que son bastante más negativas que las nuestras. Eso refleja distintas cosas. O, por ejemplo, el caso más duro hoy día, que es, bueno, aparte de Venezuela, el caso de Ecuador. Esto refleja dos cosas, fíjate. Primera parte, algunos países, México, Ecuador, Colombia, además de estar afectados por la crisis de salud, están afectados por la fuerte caída en el peso del petróleo. Son países exportadores de petróleo, donde el petróleo es muy importante tanto para las finanzas públicas como para la economía en general. Entonces están recibiendo dos shocks muy fuertes. Lo del petróleo a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Porque somos más bien, casi 100% de importadores de petróleo. Entonces, dentro del contexto, diría yo, latinoamericano, Chile no está para nada en el grupo de los que lo va a pasar peor. Lo va a pasar mal, pero no tan mal como otros. Ahora, creo que eso refleja también dos cosas adicionales. Y hay que tener cosas que uno agradece que se hayan hecho en Chile bien en el último tiempo. Nosotros tenemos una institucionalidad económica que es bien sólida. Tenemos un banco central que es bien creíble, con autonomía de jure, pero también de facto, porque
porque hay muchos bancos centrales que en el papel son autónomos, pero en la práctica no lo son. Y eso hace que el Banco Central tenga capacidad para tomar políticas contracíclicas agresivas, ¿verdad? Sin que generen desconfianza. Tenemos una política fiscal que se ha guiado por una regla, que ha ahorrado en los momentos que debía ahorrar, y si bien se ha de alguna forma tensionado mucho en el último tiempo, estamos en un país que se puede endeudar, en un país que que se endeuda a tasas bajas porque en los mercados de crédito mundiales y locales le creen que va a pagar. Entonces eso no es lo mismo en otras partes. Entonces creo que estos son los minutos en que uno agradece haber tenido una institucionalidad económica que a veces se critica, ¿verdad? Pero que también es importante notar que se critica por conservadora, porque no se la juega o lo que sea, pero en estos minutos de tensión es justamente cuando uno se da cuenta del valor que tiene el seguir políticas económicas serias. Entonces, creo que hay una cosa de suerte, que somos importadores y no exportadores de petróleo, y una cosa también más estructural, que es por decirlo así, la seriedad de las instituciones económicas macro del país. Respecto a las preguntas de Lucía, bueno, son bien amplias y me sacan un poquito de mi área de expertise, me está llevando a la política internacional, así que voy a hacer unos comentarios, pero vienen no en calidad de experto, sino en calidad de, digamos, un lector informado sobre estos temas, porque igual que tú, creo que son temas muy importantes para entender el contexto en que estamos viviendo. Déjame partir por la última, que me es más cercana, que es la del Banco Central Europeo. Y déjame colgarme de esto para explicar una cosa que yo creo que es muy interesante, y es que y lo que decía Rafael sobre el debate constitucional, y yo creo que es el tipo de debate que deberíamos tener, y es que una forma de como aprovechar esta instancia. Esa instancia de si es que al final hay una asamblea constituyente o algo parecido. Y es que nosotros tenemos bien definido la política fiscal, que está en el gobierno y en su relación con el Parlamento, y la política monetaria, que está bastante circunscrita a las acciones del Banco Central. Y en general han aprendido a convivir esos dos mundos de muy buena manera. Pensemos que, en el caso chileno, después de años, décadas de luchar contra la inflación alta, hemos logrado tener inflaciones bajas en los últimos años, ¿no? O sea, los últimos 10, 15, 20 años. No, más en realidad, pero bueno, ya 20 años. No, y por otra parte, tenemos una institucionalidad fiscal que funciona bien. Y la coordinación entre estos dos mundos también funciona adecuado. Hemos tenido un ciclo económico más suave que lo que teníamos en el pasado, con inflaciones más bajas. Sin embargo, hay un área gris, que es el área de la estabilidad financiera. Y gris porque más que gris en realidad donde se traslapa mucho el rol de los bancos centrales con el rol del gobierno. Y justamente lo que estamos hoy día es un problema al final que tiene que ver con la estabilidad financiera. Entonces ahí lo que haga el Banco Central y lo que hacen los gobiernos requiere una coordinación mucho mayor. Porque el área de la estabilidad financiera es un área, ¿verdad?, que no está tan bien definida como el área fiscal y el área monetaria. Ahora, en el caso del ECB, del Banco Central Europeo, esto es más complejo, porque nosotros nos relacionamos con un ministro de Hacienda y con un presidente de la República. El ECB se tiene que relacionar con los de todos los países, y que son bien distintos y que tienen objetivos distintos, historias distintas, realidades distintas. Entonces, el problema de coordinación entre la parte de gobierno con la parte de Banco Central es claramente mucho más compleja en Europa que en los otros países por la institucionalidad que ellos tienen. Y yo creo que ha llevado a tensiones importantes. Y tensiones importantes que la estamos viendo desde la crisis financiera global y especial de la crisis europea en el año 2011, de todo el problema con Grecia, de si salvarlo o no salvarlo, de cómo se salva, del rol que tiene el Banco Central en general, hasta dónde está haciendo política monetaria o pasándose a hacer política fiscal. Y tenemos países como Alemania, o los europeos del norte en general, que son países más bien conservadores y ordenados, y por lo tanto son más estrictos, y otros países que lo están pasando muy mal, como España e Italia, que le dicen, ¿saben qué? No podemos ser estrictos porque se nos está muriendo toda la gente, entonces tenemos que hacer algo.
Y obviamente ahí hay un problema institucional muy grande. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Mira, directamente no tanto. O sea, Europa es un destino importante de mucha exportación y qué sé yo, pero no es el más importante. Entonces, por ese lado nos afecta. Yo no sé si al final va a ser como que si Europa crezca un poco más o un poco menos, hace la gran diferencia en nuestro crecimiento, no lo creo. Pero obviamente importa y para ciertos sectores va a ser súper importante. Nos afecta más, yo creo, a través de los mercados financieros, porque Europa sí es un centro financiero importante y si las cosas se complican en Europa, porque no son capaces de resolver estas tensiones, eso va a generar olas de inestabilidad financiera que sí nos van a afectar de manera más rápida. Y por lo tanto lo que pasa en Europa creo que es muy importante. Pero todos apuntáis a una dificultad institucional muy grande y que es muy interesante, creo yo, de estudiar como experiencia para después cuando discutamos nuestra propia institucionalidad. Cómo la importancia de la coordinación con otros países del continente y con otros países o coordinación global es central. O sea, yo creo que normalmente es bueno actuar en conjunto, enfrentar los problemas entre todos, porque de alguna forma podemos tomar en cuenta lo que le pasa a unos países, lo que le pasa a otros. Pero cuando hablamos de problemas de salud es 10 veces más importante, porque los virus no conocen la frontera, les da lo mismo, ¿verdad? Si están en Chile o en China o en Estados Unidos, las cosas necesarias para defendernos de este virus requieren mucha investigación, mucha capacidad técnica, entonces obviamente que no tiene ningún sentido que los países estén trabajando solos, sino que, ¿verdad?, es mucho mejor que compartan su experiencia y su conocimiento para entre todos poder salir adelante. Hay una cosa de datos. O sea, entre más datos tengamos de más países del mundo, más fácil va a ser entender lo que está pasando. Si cada país se encierra y no comparte su información, va a ser mucho más complejo entender lo que pasa, porque este es un fenómeno que no tenemos con historias atrás, entonces tenemos que tener comparación entre países. Entonces, la coordinación, generalmente importante en temas de salud, creo yo que es mucho más importante todavía. Ahora, un área más de gobierno. Nosotros, por el lado del Banco Central, tenemos muchas relaciones y mucha interrelación con los bancos centrales del mundo. Estamos conectados con mucha frecuencia y compartimos muchas de nuestras experiencias con las de ellos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos han sido, de alguna forma, adaptadas de experiencias que otros bancos centrales han tenido en el pasado o herramientas que otros bancos centrales están usando, cosas que nosotros hacemos también, ¿verdad? Sirven de inspiración a otros bancos y ahí funciona, yo diría, bastante bien el mundo de los bancos centrales, un mundo muy globalizado y con muchas relaciones institucionales entre ellos. Pero creo que eso debería replicarse hacia otra área. Y ahí termino con tu pregunta sobre Donald Trump y Estados Unidos. Quizás lo más grave, bueno, una de las cosas más graves de la forma en que Estados Unidos está llevando adelante su política es el desprecio al multilateralismo. Creo que esta idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas, que de alguna forma, una manera de interpretar la política internacional que ha tomado Estados Unidos, es completamente contrario a lo que estamos hablando antes y muy malo en general. Y no solamente para el resto del mundo, también es malo para ellos. Entonces creo que sí, ahí hay un tema grande y vamos a ver qué pasa en las elecciones de fin de año. Muchas gracias por tu respuesta. De nada. Rafa. Gracias. Dale, gracias Alberto. Mira, le voy a dar la palabra al profesor Ricardo Núñez, pero antes también hay otra pregunta de un asistente, de Lucas Rivera, que señala que ayer salió una noticia en que el Banco Central planteaba apurar el proyecto para financiar al fisco a través del mercado secundario. ¿Cuáles son sus consecuencias en el corto o mediano plazo? ¿Puede afectar la imagen internacional de Chile? Le dejo también la palabra al profesor Ricardo Núñez. Gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya. Mira, más bien mi intervención
Primero agradecer la participación y la oportunidad de tener a un consejero del Banco Central conversando con nosotros, no escuchando las charlas no interactivas, digamos ya. Me parece muy necesario por los asistentes a esta conferencia. Hay muchos alumnos y también veo que la profesora mencionaba esta necesidad de vincular bien el derecho y la economía para comprender. Y yo diría que no es mala idea, en primer lugar, establecer una especie de orden en algunas categorías. En primer lugar, el rol del Banco Central antes y después de es algo que es conveniente establecerlo, porque antes de la pandemia también hay que agregar el llamado estallido social que afecta a la economía. El después entre un antes y un después, el Banco Central está asumiendo un rol bastante notorio en los medios de comunicación. Y resulta que si pensamos en tiempos normales, los problemas macroeconómicos que no son más que el problema de inflación, el problema del desempleo, el problema del crecimiento económico como problemas fundamentales y algunos derivados como sería el déficit fiscal o el déficit exterior, digamos. El rol del Banco Central ahí está concentrado esencialmente en controlar el primero por nuestra historia de superación de más 100 años de inflación. E incluso creo que la ley 18.840 resguarda bastante bien esa responsabilidad del Banco Central de controlar la inflación. Cuestión que indica que el Banco Central no está directamente preocupado del crecimiento, sino que como que responde especialmente en el corto plazo a la inestabilidad o volatilidad del comportamiento de la producción. En un paréntesis pedagógico, diríamos, yo creo que los alumnos que están participando deberían entender que podemos recurrir al modelo más básico que tenemos en macroeconomía al iniciar los estudios, que hay un área real de la economía, un flujo real de la economía que vendría a ser el flujo de los bienes, la producción de bienes y la producción de servicios, en concreto el Producto Interno Bruto. Y por otro lado, el reflejo en términos del flujo monetario que genera la renta para hacer el intercambio entre estos dos grandes flujos monetario y real. Resulta que esta crisis está bastante, digamos, el daño, yo lo estoy viendo muy fuertemente y ha sido mencionado en el área real de la economía. El área real de la economía, de la producción. Realmente no sabemos en qué pie ha quedado la economía después de los despidos, después de la baja de producción, después de la falta de actividad productiva. Yo creo que ese es un punto que quería recalcar porque el Banco Central normalmente ha participado y muy bien y muy creíble, que es lo importante, en términos de poder estabilizar a veces, manejando la tasa de interés, por decirlo en términos generales, estabilizar las fluctuaciones o la volatilidad que tiene la producción. Y ese es el vínculo. Entonces, la idea es la siguiente. Ordenando las cosas de esa forma, ¿qué pasaría si no hubiese estado lo del estallido social? Porque ¿qué es lo que yo pienso? Hay mucha presión a resolver problemas en la parte más bien política. Hablemos, y ha quedado muy clara la independencia y la autonomía del Banco Central del rol de la política fiscal, ¿no? Ha quedado muy claro. Entonces resulta de que las peticiones, las demandas, son de mayor gasto público y justo la pregunta de Lucas Rivera que veo ahí, apunta a que hay presiones ya bastante explícitas que el Banco Central le preste plata en definitiva al gobierno. En ese orden, creo que lo único que me cabe pensar es, como última pregunta, que curiosamente yo creo que pocos saben que el Banco Central
elabora la llamada matriz de insumo-producto que relaciona todas las actividades económicas del país, que no son 3 o 4 sectores, deben ser unos 70 sectores diferentes. Entonces, dentro de todos ellos hay algunos muy dinámicos. Entonces, que superan a otros, dinámicos en el sentido de que generan mayor empleo, mayores repercusiones indirectas, que permite resolver con mayor rapidez y extensión el problema de la renta y impacto en la economía. Entonces, para cerrar la pregunta, que realmente estoy muy curioso de saber si hay una cierta, no digamos discriminación, pero prioridades en apoyo a los sectores que el Banco Central sabe cuáles son los más dinámicos. Gracias, profesor. Gracias. Ok. Gracias por la pregunta. Déjenme voy a partir por la de Lucas Rivera, que es un tema bien candente. De hecho, el Banco Central, a través de su presidente, participó en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando se vio en particular uno de los proyectos que tiene que ver con modificar la relación entre el Banco Central y el fisco en cuanto al financiamiento. Entonces, es un tema complicado, largo, pero déjenme hacer algunos puntos que considero centrales en un debate, en este debate. A ver, primero hay que distinguir entre lo que es el financiamiento directo al fisco de lo que es la compra de bonos en el mercado secundario. Financiamiento directo es básicamente que el Banco Central le otorga créditos al fisco y que compra en el mercado primario los bonos que emite la tesorería, que es una forma básicamente de prestarle plata al fisco. El prestar de manera directa al fisco es algo que en general no está permitido en las leyes que regulan a los bancos centrales en el mundo, por lo menos aquellos bancos centrales que consideramos mejor. Es algo que en general no está permitido en las leyes que regulan a los bancos centrales en el mundo, por lo menos aquellos bancos centrales que consideramos mejores o en aquellos países que consideramos que tienen una institucionalidad económica más seria. Y la razón es súper simple y súper potente. La monetización del déficit, que es básicamente financiar el déficit creando billetes, que es lo que ocurre cuando es el Banco Central el que da los créditos de manera directa al fisco. La monetización de los déficits, tarde o temprano, se termina transformando en alta inflación. Y no hay que mirar muy lejos. Argentina es un caso donde hay una partida directa en el presupuesto que es financiamiento del Banco Central, y tiene un problema inflacionario grande, y nuestra historia hacia atrás. Parte relevante de la dificultad que tuvieron las autoridades anteriores, digamos, en el pasado, para rebajar los altos niveles de inflación que tenía, es que había un problema fiscal. Y ese problema fiscal, de alguna manera, está asociado a una impresión, a una emisión muy alta de dinero que se terminaba transformando en inflación. Entonces, de ahí viene la idea de tener un Banco Central autónomo, de separar el tema fiscal del tema monetario y de eliminar la monetización del déficit fiscal. Entonces, ir de vuelta a un sistema donde se permita financiamiento directo del Banco Central al fisco, creo yo que sería un grave error. Y creo yo que los mercados internacionales y los mercados financieros en general lo castigarían fuertemente, porque es volver de alguna manera a prácticas que no son comunes en el mundo y a prácticas que en el pasado tuvieron consecuencias negativas. Hay una excepción en la Constitución, ustedes son abogados, ¿verdad? Y que es la excepción de financiamiento en caso de guerra. Y en ese
y eso tiene una lógica súper específica, y es que en caso de guerra se corta el acceso a los mercados financieros a los países. Es muy común que eso ocurra. Entonces, no hay otra manera de financiar a los gobiernos que a través de Banco Central. Entonces, la idea, existe esa excepción y es razonable que exista, pero esa excepción no tiene que ver con estar en una catástrofe o en un problema muy grande. O sea, no tiene nada que ver con una pandemia, no tiene que ver con un terremoto, no tiene que ver con estallido social, porque esa excepción no es por el tamaño o la naturaleza del problema que esté viviendo el país, una guerra, una pandemia, sino está asociado a que en casos de guerra se cortan los otros fuentes de financiamiento y por lo tanto al fisco no le queda otra que financiarse con el Banco Central. Hoy, por ejemplo, estamos frente a esta pandemia que claramente tiene un impacto gigantesco, como hemos discutido en la economía. Pero ese impacto gigantesco en la economía no ha limitado, no ha impedido o no impide que el gobierno se pueda financiar en los mercados financieros internacionales y por lo tanto es muy distinto a un caso de guerra. Entonces, eso es sobre el financiamiento directo. Sobre el financiamiento indirecto, más que llamarlo financiamiento indirecto, en realidad yo lo llamaría respecto de la compra de bonos de gobierno, de títulos de gobierno en el mercado secundario, creo que hay muy buen argumento para permitir que eso ocurra. Hoy nuestra legislación impide o le prohíbe al Banco Central comprar bonos de gobierno en el mercado secundario porque básicamente nosotros no podemos tener ningún pasivo de gobierno en nuestro balance. Eso es poco común. La mayoría de los bancos centrales puede comprar bonos de gobierno en el mercado secundario. Y de hecho, parte importante de la política monetaria en tiempos más complejos se realiza comprando bonos del gobierno en el mercado secundario porque es la forma de inyectar o sacar liquidez de los mercados. Entonces, eso que es muy común en los bancos centrales de muchas partes, y los bancos centrales más desarrollados en particular, en Chile está prohibido. Yo creo que pensar en si es adecuado cambiar esa parte de la legislación hace sentido. Ahora, sí hay que ser claro que la incapacidad o sea, la no autorización para comprar deuda en el mercado secundario, deuda pública en el mercado secundario, no ha sido un problema para el Banco Central en el pasado. Nosotros hemos sido capaces de llevar adelante nuestra política monetaria de manera adecuada, tener inflaciones bajas y lograr que el ciclo económico sea lo más estable posible, aun cuando no hemos tenido esa herramienta que tienen otros bancos. Y esto es porque hemos, de alguna forma, suplido esta no derecho a comprar o no autorización a comprar deuda pública en el mercado secundario con emisión de deuda nuestra. Entonces, nosotros hay papeles del Banco Central dando vuelta que son sustitutos casi perfectos, por no decir perfectos, de la deuda pública y que nos han permitido hacer política monetaria comprando y vendiendo esos instrumentos. Entonces, desde un punto de vista de la política monetaria, hace sentido tener el derecho a comprar y vender bonos de gobierno en el mercado secundario, pero nosotros hemos podido convivir sin eso y no ha sido un problema. Hay un tema distinto que tiene que ver más con la estabilidad financiera y que uno de los mercados que uno quiere que funcione bien siempre, especialmente en minutos de complicaciones o tensiones financieras, es el mercado de renta fija libre de riesgo, que se llama, que son básicamente bonos del gobierno y del Banco Central. Y poder intervenir en esos mercados es importante. Como les decía, nosotros normalmente lo hacemos usando bonos del Banco Central, pero también es cierto que esos bonos se han ido acabando, son cada vez más chicos, el stock, y por lo tanto, de un punto de vista de estabilidad financiera, podría ser necesario en algún momento poder intervenir en esos mercados y no haber stock de papeles del Banco Central lo suficientemente grande, y por lo tanto podría ser útil, importante poder acceder a comprar o vender bonos del gobierno. Entonces yo creo que es un tema de la compra en mercado secundario muy razonable de estudiar, que no presenta
mayores diferencias con lo que otros países del mundo hacen, y que es bien distinto a comprar o financiar, comprar bonos en el mercado primario o financiar directamente al fisco. Déjenme terminar esta pregunta simplemente enfatizando cuál es la gran diferencia entre comprar en el mercado primario y secundario. Porque uno dice, bueno, al final igual el Banco Central está comprando un papel del gobierno. Pero hay una diferencia central. Cuando uno compra en el mercado secundario, ese es un papel que el gobierno le vendió a alguien y ese tercero se lo vende al Banco Central después en un mercado. Pero esto hace que el financiamiento del gobierno haya pasado por el test de mercado. Los precios los pone el mercado y por lo tanto hay una mayor transparencia en el financiamiento público y hay mayor información respecto al verdadero valor de la deuda pública. Entonces, si el fisco se está, por decirlo así, portando mal, endeudando mucho, bueno, esa deuda pública valdrá menos, tendrá tasas más altas, por lo tanto, y son los mismos los agentes económicos los que irán, ¿verdad?, tasando el valor de la deuda pública. Cuando hay financiamiento directo entre el Banco Central y el gobierno, al fisco, ese test de mercado se pierde. Y por lo tanto, es muy fácil caer en situaciones donde al final el costo de endeudamiento público no refleja las verdaderas condiciones macro, sino que refleja simplemente un acuerdo entre el fisco, digamos, y el banco para pasarle plata en grandes cantidades y a tasas que no son las que corresponden. Entonces, eso al final termina tarde o temprano generando un problema de inflación severo y es la razón de fondo, diría yo, de por qué los bancos centrales se han hecho autónomos del fisco para separar las decisiones de financiamiento pública que tienen que pasar por el Congreso y por las sedes políticas correspondientes del manejo de la política monetaria que tiene que ver con, digamos, la regulación del circulante y el dinero en general en la economía. Entonces, eso respecto de la pregunta de Lucas Rivera. Respecto de las preguntas del profesor Ricardo Núñez, nos tocó varios temas, así que déjenme circunscribir mi respuesta a algunas cosas más, de alguna forma agrupar mi respuesta. Primero, sobre su última inquietud, no sé que hay alguna discriminación entre ayudar a un sector versus al otro, a sectores que serían más, por decirlo así, importantes para la recuperación de la economía. La verdad que no. Nosotros no hacemos políticas sectoriales, por ponerlo así, sino que nosotros la manera en que actuamos es básicamente usando el sistema financiero para regular la cantidad de alguna manera de crédito o incentivar a que haya más crédito o menos crédito dependiendo cuál sea el caso, y a tasas más altas o más bajas. Entonces, regulando eso, el nivel de las tasas, ¿verdad? Y de alguna forma la cantidad de crédito que hay, uno logra que en la economía el consumo, la inversión crezcan más o crezcan menos, dependiendo de lo que la demanda agregada se expanda más o se expanda menos, dependiendo de lo que la economía necesita en cada minuto. Ahora, ¿cómo llega un sector? ¿Cómo se podría llegar más fuerte a un sector o menos fuerte a otro? Bueno, eso es una solución de mercado, ¿verdad? Entonces, justamente uno trata de que sea el mercado el que asigna mayoritariamente los recursos en la economía, porque uno tiende a pensar que esa asignación al final es mucho más eficiente que tener, por decirlo así, a un planificador central decidiendo a quién pasarle la plata así y a quién pasarle y a quién no. Aparte de los problemas económicos, obviamente, los conflictos de interés y los problemas de agencia asociados a una institución darle el poder para ayudar a ciertos grupos, personas o sectores versus otros, creo que sería gigantesco. Entonces creo que es muy bien cómo funciona el tema ahora, que básicamente nosotros proveemos de liquidez y de condiciones financieras para todos, y el mercado el que de alguna manera va decidiendo cómo se asignan esos recursos. Sobre el estallido social, usted preguntó que qué pasaría si no hubiera habido estallido social. Yo creo que, bueno,
yo voy a contestar esto desde un punto de vista puramente económico, no me quiero meter en los temas políticos sociales asociados a este evento, que son obviamente muy complejos, pero desde un punto de vista económico, el estallido social le costó al país. Somos un país más débil después del estallido social que antes. Uno, porque como usted menciona, había bastante más gasto de gobierno comprometido y la presión sobre el gasto fiscal había crecido mucho, y porque de alguna forma también demostró que nuestras instituciones eran más débiles de lo que pensábamos. Y eso hizo que el costo de financiamiento del país subiera. Entonces, por una parte, el estallido social complejizó, si ustedes quieren, lo que está pasando hoy día con el coronavirus, porque teníamos un país que estaba, por decirlo así, menos preparado que si no hubiera habido estallido social. Entonces, repito, desde un punto de vista estrictamente macro. Pero por otra parte tuvo algo positivo, y es que el estallido social generó una paralización de algunos sectores y de parte de la economía que fue importante. El estallido social generó, diría yo, cierto temor, especialmente todo lo que tiene que ver con el orden público, respecto de cómo iba a evolucionar el país durante el año 2020. Y de hecho había una preocupación bastante amplia de cómo iba a ser marzo. Que si en marzo iban a volver las protestas, que si en marzo la violencia iba a subir, etc. Y ese temor hizo que muchas empresas, que los bancos, que instituciones financieras, de alguna forma se prepararan con colchones de liquidez mayores, con buffers mayores, con una actitud un poquito más conservadora para enfrentar marzo. Y resultó que sirvió, pero por otras razones, porque en verdad no hubo rebrote de violencia, pero sí hubo coronavirus, y en cierto sentido las empresas, algunas instituciones financieras se habían preparado de alguna mejor manera. Entonces creo que fue una como consecuencia positiva, pero de este temor que había respecto de marzo, y nos ayudó a pasar un poquito más, especialmente al principio, ayudó a que esta gran volatilidad de los mercados financieros pudiera ser absorbida con mayor facilidad. Por último, usted menciona la preocupación del Banco Central por la inflación versus crecimiento, por decirlo así. Como que el Banco Central, el crecimiento fuera un objetivo de segundo nivel respecto, por ejemplo, al objetivo inflacionario. Y tiene razón, en el sentido que la ley orgánica es bien precisa en los objetivos que le asigna el Banco Central, que es la estabilidad, ¿verdad?, de los precios y la estabilidad del sistema de pago, que es lo que entendemos como estabilidad financiera. Para muchas personas, el hecho que el objetivo del Banco Central sea la estabilidad de precios es sinónimo de una despreocupación por lo que pasa con la economía real, por lo que pasa con el ciclo económico. Y la verdad es que no hay nada, creo yo, que es totalmente distinto a eso, es completamente contrario, porque la estabilidad de precios, de la manera en que se entiende y la manera que está en nuestro marco de política, es completamente compatible con tener una política contracíclica que se preocupa de la parte real de la economía, en particular se preocupa de que el ciclo económico sea lo menos amplio posible. Y esto es por una razón muy simple, y es porque para nosotros estabilidad de precio no significa que la inflación tiene que ser igual a 3% todos los meses, sino que implica que la inflación esperada a 2 años tiene que estar en 3%. Eso es importante porque durante el corto plazo la inflación puede fluctuar, puede ser alta, puede ser baja. Lo importante es que la proyección a 2 años esté en 3%. Manejar la política monetaria de esa manera es completamente compatible con estabilizar el ciclo económico, porque esa proyección depende mucho más de que la economía esté funcionando a plena capacidad que de lo que pasa con la inflación en el corto plazo. Entonces, en la medida que uno se preocupa de que la inflación proyectada esté 2 años,
automáticamente se está preocupando de que el ciclo económico sea lo menos volátil posible, o puesto en jerga más técnica, que la brecha de producto nunca se amplíe mucho. Entonces, yo creo que la política monetaria en Chile es completamente compatible, o hace completamente compatible una preocupación central y primaria respecto a la estabilidad de precios, con mantener políticas contracíclicas que ayuden a que el ciclo económico sea lo menos volátil posible. Esto es bien distinto a pretender que la política monetaria puede hacer que en el mediano o largo plazo el país crezca más. Sabemos de la experiencia, ¿verdad?, de años y de la teoría económica, que la política monetaria es incapaz de afectar a las variables reales en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, sería absurdo pretender que la política monetaria puede colaborar o contribuir a que en promedio el país crezca más. Y de hecho, cuando se ha pretendido utilizar la política monetaria en esa dirección, hemos terminado generalmente con problemas inflacionarios severos. Pero una cosa distinta es que la política monetaria sí puede ayudar a que el ciclo económico sea menos amplio. Y eso es precisamente lo que hacemos, y es como está estructurada la política monetaria en Chile. No sé si con eso contesté sus preguntas. Gracias, Alberto. Hoy, en atención a que ya llevamos más de 1 hora y media conversando y quitarte más tiempo y no hay más preguntas, solo quiero cerrar agradecer esa gran presentación, un lujo tenerte. Espero que sea el inicio de varias otras jornadas. Acá tienes en la Escuela de Derecho y Trabajo Social tu casa, Alberto, cuando quieras, cuenta con nosotros. También agradecer, evidentemente, al profesor Copelli, al profesor Núñez, a la profesora Risic por estar acá con nosotros también, y a todos. Espero. Gracias, Alberto. Bueno, Rafael, muchas gracias por la invitación. Realmente fue un placer compartir esta mañana con usted, y también espero que sea el inicio de una relación más fluida hacia adelante. Muchas gracias también a los participantes por sus preguntas, y que tengan un buen día. Gracias, Cuenta con Alberto. eso, Alberto. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.